A Carolina Perdomo, bueno. Caro esta que nos ve, nos analiza. ¿Qué pasó, Caro? Hola, niños, buenos ¿Cómo días. vas? Buenos días. Tú eres comunicadora social Yo también, soy ¿no? comunicadora social. Pero de las buenas. De las de vieja data. De las de vieja data. Hice énfasis en radio. De las Ok. buenas. ¿Cómo una comunicadora social llega al tema del tarot, de la astrología y se vuelve terapeuta del inconsciente, Porque mujer? primero fui tarotista que Comunicadora. comunicadora. Aprendí a leer el tarot cuando estaba en el colegio, Ok. cuando tenía como 15 años. Y eso fue un tema que salió, era practicando y jugando. Sí. Y cuando ya estaba en el colegio y les leía las cartas a las niñas y les decía lo que les ¿Verdad? pasaba sin conocerlas, pues porque uno no conoce a todo el mundo en el colegio, empecé a decir, bueno, ¿esto cómo funciona? Y empecé ahí a estudiar y luego cuando entré a la universidad la gente ya me conocía por eso. Entonces me hacían era filas en la O sea, universidad. como una Mira. brujita, pues, del Vea, colegio. ¿en serio? Poco- Pues sí, ¿por qué le tiraste tan duro a Harry Empírico. Potter en Hogwarts? No. Y luego, bueno, estudié astrología y luego me dediqué a todo este tema y bueno, trabajo en eso. ¿Verdad? Y el tema del inconsciente tiene que ver con explicarle a la gente los siempre son los nunca. Si ustedes siempre van a tener en la vida, es que a mí nunca me pasa esto, yo nunca tengo novio, yo nunca me caso, o siempre estoy vaciado, siempre me ponen los cachos, nunca puedo ahorrar. Eso siempre, esos nunca, no es porque queramos pasarla mal o porque no queramos que en la vida nos sucedan las cosas, es porque a veces el inconsciente nos rige. Eso Es tiene que verdad. ver con nuestra gestación y con los patrones o las fidelidades que tenemos del árbol genealógico de nuestros antepasados. Espérame a ver. Yo voy a barajar aquí esto de a poquitos, hombre. Porque esos ya son los nudos que llaman Las de constelaciones, generación. ¿no? Y Parecido. constelaciones. Y bueno, eso tiene una cantidad de cosas que vamos a ver en el podcast ahora. ¿Cuándo inicia o ya está? Ya está, en este momento hay más de 14 capítulos que ustedes pueden entrar a mirar. En esos capítulos hablamos, hay invitados además, entonces Sí. una vez a la semana doy un poco como el clima astrológico de la semana para cada signo. Lo hacemos de una manera muy sencilla, muy simple en español, porque hay astrólogos que complican bastante el tema y la gente no entiende. Esto está dirigido para que ustedes lo puedan entender, lo apliquen en la vida, en el día a día. Bueno, mi semana cómo es, según mi signo, y es todos los lunes y los miércoles. Los miércoles tenemos hoy invitados de gente especialista en temas, entonces tenemos entrevistas. Hay una señora, por ejemplo, que lee el aura, que es fantástica, El aura, que nos bacano. explica cómo son los colores del aura, qué es lo que pasa, qué significa si tienes un color o el otro, cómo te sientes, cómo limpiar el aura. Hay entrevista con un numerólogo que nos explicó cómo ha sido el 2025, porque fue un año tan complejo. Y cómo va a estar el 2026, porque es un año de inicios y no necesariamente es fácil por ser inicios, o sea, es como el de arrancar. Entonces, desde el punto de vista de la numerología, ¿qué pasa? Por ejemplo, dentro de 15 días empieza el año nuevo chino. Ah, sí. Tenemos un especialista sobre el calendario chino que nos va a contar, bueno, el 2026 es el año del caballo de fuego, cómo funciona, qué significa. Bueno, y siempre traemos gente especializada en temas que nos interesen. La intención de Holística Podcast es que ustedes puedan tener herramientas para poder sobrellevar el día a día. Todos tenemos un buen día, un mal día, una tusa, una depresión, una inseguridad. Y aquí no se trata solamente de meterle temas esotéricos y que la gente crea que esto solamente es como, ay, dame el signo y qué me va a pasar, sino traer gente que pueda darnos herramientas para que podamos sobrellevar el día. Fíjense que la vida a veces es difícil. Y uno pues al trabajo no puede llegar con los problemas, uno no llega y le llora al jefe, o uno no puede llegar a la casa a derramar pues todo el problema o el estrés del trabajo. La idea es que Holística Podcast les dé a ustedes una serie de herramientas pues para sobrellevar, para aprender, para saber a manejar el estrés, la ansiedad. Hoy el día y la vida está bien apretada, entonces pues la Bacano idea eso. es darnos una plataforma que nos ayude a todo esto. Deberían meterle a tal cual en ese podcast que diga, el yagé subió, yagé la piedra lumbre, estable. Bajo. Incienso. Incienso. El cuarzo, Agotado. Agotado. Palo santo. Palo santo. Se mantiene. Hey, Johncito, respeto. Johncito, Sí, hermano. pero no, está válido. Por ejemplo, Yo con eso también no estoy de hay acuerdo. hay un exorcista que viene también dentro uy, de los no. siguientes invitados y también es un punto válido porque nos va a contar bueno, ¿Oíste, cómo Gallego? funciona ese tema. No, ya, Caro, Oíste, ya, Gallego, Caro, Gallego. gente, van a sacar espíritus también de Caracol, Gallego, hermano. Gallego. ¿Qué pasó, pues? Que se nos metió el chocarrero allá, Dios mío santo. Y que todos aprendamos un poquito de puntos de vista diferentes, de cómo funciona, de cómo es la energía. Miren, todo funciona a través de la energía. Ustedes son primero energía que materia. Entonces, para que estén aquí sentados, tienen que haber manejado la energía de cierta manera. Y uno la va gastando y uno sabe cómo A administrarla. la Pero rosca bueno. le dicen energía ya ustedes. ¿no?
A la rosca le dicen Para que energía. estén estentados, están rosca antes que No, energía. necesariamente. Hay varios tipos de energía. Ven, la holística entonces vendría siendo como el tema que de lo físico y lo espiritual, es decir, es manejar ese tema. Es ¿O qué que es la la- holística, pues? La palabra holístico lo que tiene es como nos abarca todo lo que tenga que ver con darnos como un bienestar, y el bienestar está físico, emocional, corporal, espiritualmente. Por ejemplo, dentro de la holística también se consideran las finanzas. Si ustedes reciben el sueldo y son un desastre, pues ustedes no van a ver nunca la plata. ¿Y si el desastre Aprendan a es el manejar sueldo? la plata, aprendan a vivir en abundancia. A Por propósito. ejemplo, la gente le tiene mucha tara a decir cuánto se gana. La gente Claro. nunca da esa cifra, Ah, yo porque sí le da digo. susto y le da pena, entonces de la plata no se puede hablar. 2.300.000 muchachos. Con Con transportes. 3 ceros más. Y entonces, como a la gente le da susto y no sabe manejar ese tipo de cosas, tampoco sabe administrar su economía personal. Bien. Lo holístico también tiene Vea. que ver con eso. Entonces también vamos a traer gente especializada en finanzas personales, por ejemplo. Holístico no solamente es, la gente cree que porque el yagé, todo ese tipo de cosas está de moda, solo se trata de eso. No, se trata de que ustedes tengan herramientas para salir de una tusa, para decir, venga, hoy estoy triste, ¿qué es lo que me pasa? Llevan chamanes también. Podemos entrevistar chamanes. Oye, los Pues- chamanes, pero traerlos del Putumayo, que son los buenos. Esos son los Pues hay buenos. que, Son los a ver, buenos. yo creo que como hoy esto está tan de moda, precisamente la intención de Holística Podcast es que la gente tenga una fuente fehaciente de gente buena, de gente que sepa y no de tanta charlatanería que hoy uno encuentra en supuesto. todas Es verdad. partes. Yo tengo una pregunta y Señora. es, la gente es muy incrédula frente a estos temas y me incluyo porque también fui parte de ese combo ¿Cuál combo? de la gente que es muy incrédula. Incrédula. Ah, ya. Del inconsciente, de yo no necesito eso, yo no tengo ataduras, yo no tengo nada, reglas que tengo acá. Pero, por ejemplo, ya me saqué de ese combo, dije, era porque yo tengo una muy buena, yo amo la terapia y tengo una muy buena terapeuta, pero sé que, claro, las sesiones son personalizadas. Para esa gente que le cuesta creer y que ahora dice, no, pero esto ni siquiera es personalizado, ¿será que esto me sirve? Porque el tema es genérico, vamos a hablar a todos los oyentes. ¿Tú qué le podrías decir? ¿Funciona? Y es un abrebocas, porque te va a dar la herramienta y tú vas a decir, venga, yo puedo buscar a alguien que sepa de esto y esto, porque si te Ok. resonó, pues claro, ya la terapia es puntual, igual que, por ejemplo, la astrología. Yo semanalmente les voy a dar una generalidad de los signos, pero la carta natal de cada persona no es igual a Es la de personal. nadie, entonces es personal. Son grandes como brochazos, Ok. pero si alguien está pasando por una depresión y de pronto en el podcast oyen cuáles son los signos o los síntomas de la depresión, dicen, venga, de pronto yo estoy deprimido y no me he dado cuenta. Yo tengo una pregunta respecto a la carta astral, que usted dice que no es igual a la de nadie. Si hay unos gemelos, ¿esos no son parecidos? No. Tienen diferencias. Y generalmente hay un gemelo que va a ir más a la luz y otro que es la sombra de esa Y misma si hay unos característica. siameses. Siameses son lo mismo que gemelos. No, porque ellos están Siameses. pegaditos así. No, pues esa es una sola carta, porque es una sola persona. Ah, ¿Sí? Entonces Pero les- sí, siameses, dos mentes. los que no, porque son un solo cuerpo, Polvos nacen por un uno. cuerpo. Pero ese es un caso, Pero uno ese en sí un es la millón. misma carta Eso astral, sí. ¿cierto? bueno, eso es Porque es un buena solo pregunta. nacimiento. Creyeron que es que el Sí, bobito no entonces- sabía preguntar nada. Buena Claro, pregunta. Mi pregunta es Ah. también, y por ejemplo, si van ellos a consulta, ¿le ¿Los cobran a siameses? uno o le cobran a los dos? Nunca Dos he por uno, tenido dos por unos uno, dos por siameses. uno. No, y a los siameses le está yendo muy mal desde que lo echaron de Sao Felices, weón. Sí. Está yendo muy Claro, mal. sí. Dime. Párale bolas que dentro de lo que dices, a mí me encanta la astrología Ajá. y sé que hay diferentes lecturas. ¿Cómo haces para decirle al tipo de persona que llega a buscar tu ayuda o tu acompañamiento para decirle, no, tú tienes que hacerte la lectura de tránsitos astrológicos, la sinastria y la carta compuesta, o la astrología electiva, o la carta natal astral, o la revolución solar que me la hizo hace muy poco porque está muy cerca el cumpleaños Ajá. de uno cuando va a cambiar el ciclo? Sí. ¿Cómo haces para identificarlo? O primero le preguntas qué es lo que quieres saber y hacia dónde quieres apuntar. Primero es si alguna vez se ha hecho la carta para que empecemos por el ABC. Si nunca se la ha hecho, empecemos por la normalita, que es la carta natal, de el mapa de cómo eres tú cuando tú naciste. Eso te va a explicar tus fortalezas, tus debilidades, a qué vienes, características, por qué eres como eres. O sea, si yo les saco a ustedes las cartas, seguramente el tema de la comunicación, de la radio, los temas masivos, les va a salir, porque ahí está puesto. Luego, si vas a cumplir años, pues entonces viene la revolución, porque nunca un año es igual al otro. Y uno cada cuánto se debería hacer la carta, cada vez que uno va a cumplir años. Porque realmente el año de uno comienza en el cumpleaños, no el 1 de enero. Solo dice Eso el 1 de enero es un cuento. Daniel Daza. ¿Y para qué sirve una carta hablando en plata blanca, pues? O sea, si yo ¿Para hago qué? eso,
La revolución el solar. mapa de tu vida. O sea, tú con la Tu carta guía. entiendes tú a qué vienes, por qué eres como eres, cuáles son las características que tienes, qué vienes a enfrentar, a entender. Yo llevo 20 años o más estudiando astrología y todavía mi carta me sorprende porque todavía digo, pucha, como la carta además tiene todo el tiempo tránsitos y los planetas se mueven, es todo el tiempo mirar qué es lo que me está pasando. Y es como, no es que como el cielo se mueva así, yo me muevo con respecto a eso, sino que a veces las cosas me pasan sin que yo las planee y digo, es porque el cielo está así. Es muy particular cómo funciona. Ningún astrólogo hoy les puede explicar por qué. Sabemos interpretarlo, pero cómo nos logra influenciar, pues todavía es un misterio. Pero eso me dice Cucho, haga este negocio hoy. Sí, claro. Claro. Te no se va a meter conviene, con no esta te vieja. conviene. ¿Verdad? Mira, los típicos. Según la luna donde esté y su casa, ¿no? Por ejemplo, Y ahorita vamos a entrar en temporada de eclipses. Esos eclipses van a estar duros y esos eclipses, ese eclipse que viene se nos va a juntar con un Mercurio retrógrado. Entonces, Ay, no. hay Poco de malentendidos, comunicaciones Para erradas. algunos signos, ¿no? Que son más de para pronto. unos que para otros. No sé si ustedes se han dado cuenta que las últimas 2 semanas ha habido 3 semanas demasiados accidentes aéreos. Sí. ¿Se han dado cuenta? Sí. Eso tiene una explicación y es que en Acuario, que es el signo de la aviación, está Plutón y Marte, que son como los 2 planetas de los accidentes. Entonces, o sea, están en esa. están esos justo signos. ahí. Ah. Entonces, por eso es que estamos viendo que, o sea, ¿es coincidencia? No, fíjense que en los últimos 3 semanas esto ha habido una cantidad de Sí. accidentes aéreos que normalmente no suceden. ¿Sabes? Cuando uno va al cielo y se vea, pues ahí estaba. Yo he escuchado a un astrólogo, a Daniel Daza. Daza, dijo lo siguiente, que yo le dije, para el que cree en brujería, por ejemplo, sí, en esto, lo del tarot y todas estas vainas, el que no cree, no le pasa nada. Y él me decía, sí, porque no le dan la energía. ¿Es verdad o no? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Hay gente que llega con el tema con respecto a la brujería Ujú. y puede ser el último recurso al que llega a tocar la puerta porque está Ujú. tan desesperado que llega porque algo le pasa, porque a la Ujú. gente, digamos, el tema de la brujería es otro tema, se sale del tema de la astrología, es un tema muy complejo, muy delicado. Pero eso también va a estar en el Sí, en el claro. podcast. Ah. Y como todo, hay gente que la sabe hacer y hay gente que es charlatana. Ok. Entonces, pues al que le tumban la plata y no le hicieron nada, pues seguramente ese trabajo nunca le llegó. Pero hay gente que llega y la vida se la desbaratan en 2 segundos. Y no es porque no le crea, es porque, mejor dicho, la gente ya consulta esas posibilidades porque son las últimas opciones que tiene. Ya ha ido al médico, al Está psiquiatra, al desesperado. psicólogo, ya lo Ujú. echaron del trabajo, se le acabó el matrimonio. O sea, tengo historias que son tenebrosas. No, eso no. Claro. duro. Para ti, Carolina, de los de pronto episodios que están ahí, ¿cuál es el que más recomendarías a los oyentes y televidentes de la calle para que vayan a YouTube? Para que y empiecen a sí, ver. y empiecen a ver Holística Podcast de Boombox de Blue Radio. Por ejemplo, hice un especial a comienzo de enero sobre cómo iba a ser el 2026 para cada signo. Un Sí. poco más amplio y lo Detalle. explico bastante a detalle. Si lo quieren, oigan lo que está chévere. Todavía están a tiempo de otro especial que hicimos a final de año de qué ritual hacer para cerrar el ciclo del año pasado, que todavía lo pueden hacer porque estamos arrancando. El de Laura es muy interesante porque es una manera, ella lo explica de una manera muy práctica. Por ejemplo, si ustedes se meten en un Transmilenio y llegan a su casa, ustedes vienen con el aura totalmente sucia y llena del mugre de toda la gente con la que tuvieron que convivir 1 hora, 2 horas metidos entre un bus. Y son cosas del día a día que uno nunca considera, pero que se le vuelven a uno paisaje. Entonces, ese también es un especial muy bonito. Y el del año chino, que viene dentro de 15 días, pues se los recomiendo. Muy bacano. Ok, hay Yo que tengo una verlos. preguntita importante. ¿Cómo limpias el aura? Bueno, la Opa. especialista que nos explicaba, por ejemplo, uno debería sí o sí, y eso lo dicen los asiáticos, lo dicen los hindúes, lo dicen los musulmanes, nosotros somos los únicos bestias que no lo hacemos, es que uno debe llegar a la casa a bañarse. Cuando ustedes lleguen de la calle, hay que ¿Verdad? bañarse, porque eso es como lavarse las manos. Ustedes entran y se lavan las manos, pero es que ustedes han estado por fuera y ¿Verdad? energéticamente han tenido contacto todo el tiempo. Por ejemplo, un medio como este, que tiene tanta electroestatibilidad, pues uno llega súper Cargado. infectado, súper cargado a la casa. Los buses, bueno, el Es trancón, cierto. la pesadez de la vida. Entonces, Sí, la ¿cómo gente. limpiar? Es fácil, o sea, es llegar y bañarte. Es lo primero, el sí o sí que uno debería Breve. hacer y Sí. que uno no hace. No meter los zapatos entre la casa.
Ah, no, Pues paila. es que uno viene con Arrastrar todo el todo el mugre mugre. entre las suelas y uno entra a la casa y pisa Ah, toda la casa. Porque creen que los japoneses, los que estamos hablando, Sí, los los dejan dejan por por fuera, fuera. pues. Sí. Ustedes lo que uno debería hacer es dejar los zapatos Claro. afuera y bueno, tener unas pantuflas para dentro de la casa. Son O cosas en muy Cali- sencillas. Pues que acá se lo O roban. en Los Cali- Rosales se los Y roban. hay Acá se mucha roban gente, zapatos. hay mucha gente que cuando uno ingresa a su casa, que lo invitan, porque a la casa no se invita a todo el mundo. Además, Yo sí lo tengo es claro. verdad. Le dicen qué pena contigo para ingresar, déjalos aquí, tienen un posador de zapatos e ingresan en medias. Va lo que Sí. dice lo oyente, @Manuela Cardona Rodas, que a Papacho le limpian el aura en un lavafante. Venga, no. No, venga, no. Respeten ser. la Ahí me gente, toca no. preguntar, limpiada de aura completa, No, no, no. limpiada de aura full, con Con motor. espuma, Sin champú, con sin espuma. champú. Pero hay tradiciones, hay cosas típicas. En Cali, por ejemplo, está sí o sí que nos bañemos con jabón rey en Río Pance. Por ejemplo, ¿En serio? bañarse con sal marina. Con ruda. Con ruda, las 7 hierbas amargas, luego las dulces, que esa es muy típica, pero la gente la embarra, porque dice échese las amargas, pero si después no se echa las dulces, la Ay, embarra, eso es paila. amarga y dulce. Ok. Barrer la casa, por ejemplo, trapear con vinagre. Hay cosas muy Ay, sencillas sí. que no cuestan mucho, pero que uno debería hacer. Los espejos con vinagre también. Uno no puede barrer para adentro. Hay gente que empieza a barrer de la puerta para adentro. No, porque usted está sacando el mugre, entonces barra de adentro para afuera. Afuera. Pero esos no son más como... ¿Agüeros? ¿Agüeros? Son cosas de sentido común que nosotros perdimos. Es lo que te digo, es como la gente que diría como, venga, ¿y por qué me van a hacer quitarme los zapatos? Qué pereza. No es un Como agüero, echar es la una leche lógica. y luego el cereal. Pues, Usar de, Sí, usar- oye, primero el Choco Crispy, después la Exacto, leche. ese es el Sí, orden, ese es el claro. orden. Ve, mi caro, yo tengo una pregunta y es, hablamos mucho como un poco de, vamos a ver ese podcast de cómo le va a ir a los signos, la carta, entonces uno escucha esas vainas y uno dice, pucha, prácticamente que ya mi vida está escrita, o sea, la carta ya me suena como un testamento, ya me suena como la predicción, o sea, yo ya O sea, ya estoy todo está escrita, escrito. exacto, pero mi pregunta va, y seguramente muchos oyentes la tenemos, uno tiene maneras de que me digas, mira, te va a ir mal en esto, ¿puedo trabajar en eso y cambiar mi destino? O sea, yo digo, no, entonces me pongo las pilas y cambio eso, o no se puede, porque eso ya está escrito. mira, uno sí tiene un libreto, ese libreto no tiene algunas modificaciones. Tú tienes un libre albedrío pequeñito, sí, pero hay cosas que definitivamente no se No pueden puedo cambiar. cambiar. la van a pasar. O sea, las habilidades y las características que tienes, que seas charlador, que seas artista, que seas buen músico, que eso viene innato. Sí. Por ejemplo, hay un capítulo, si lo quieren oír, que es con Teresita Aya, que es de acá, de la casa de Sí. Boombox. Sí. Con ella hablamos, por ejemplo, una persona que analiza la guerra, que tiene que ver con tanto periodismo y con tema político, y con ella hablamos de cómo siempre la política está involucrada con asesores, astrólogos, brujos, y ella nos contaba cómo en la historia Rasputín, Hitler, siempre estos personajes han tenido incidencia con astrólogos, brujos, como lo quieran llamar, para que se den cuenta que hasta la cosa más racional, o sea, un presidente que maneja millones de personas, termina haciéndole caso es a un astrólogo. Vea. Caro, una pregunta. Y con respecto a la brujería, esas personas que de pronto sienten que nada les sale, que en el amor, que en el trabajo, que nada quedan, ¿tiene que ver con algo de brujería? ¿O cómo saber si alguien tiene brujería? Arroba A ver. Alejo, no Se ve así. cometa. Se ve, no, mentira. Se ve así. ¿Cómo saber? Dime tú. O sea, A ver, ¿qué hago? Pálido, ¿Qué pálido, hago? ¿Tú cómo ojeroso. me ves? Yo creo que uno no se puede psicosear y adjudicarle toda la brujería. Ojo. Sí. Y lo que les digo, es un tema muy delicado. Yo creo que hay dos espacios. Hay uno en donde uno empieza también como a llenarse de mala energía porque uno no sabe gestionarse, uno no sabe limpiarse. Si tú me dices es que yo estoy lleno de brujería porque no tengo un centavo, pero resulta que tienes pésimos manejos y pésimos hábitos brujería. financieros, pues no es brujería. Por ejemplo, ¿sí? va al casino a almorzar o cosas así. Eso ya La- es brutalidad. Eso ya es Hay brutalidad. veces que Eso no es brujería. hay veces que sí, la envidia, el mal de ojo. Ok, la envidia. Es que la envidia se confunde con la brujería. Y la envidia es una cosa muy común. O sea, las pocas personas que no lo envidian a uno son los que realmente lo quieren a uno. Sí. Pero bueno, entonces ahí ese es el tema que uno tiene que ser como muy cuidadoso, bajo perfil, Analizar. en términos de, por ejemplo, y la gente, eso no lo debería hacer uno. Hacen todo para un like, para mostrar la vida perfecta, el viaje perfecto, la relación perfecta. No lo hagan. Porque eso lo único que hace es generar, es el efecto contrario. Es como, venga, este man es perfecto, tiene la vida ideal y Le yo mandan estoy cierto. entre la cama sufriendo. Entonces, Le eso lo mandan único que hate. hace es Oye, sí. generar envidia. Claro. Y la envidia tranca. Entonces uno debería ser más bajo perfil. Hay ciertas cosas. Mantengan su vida personal y privada Como Papacho. privada.
Todo por un live. No, mi vida es privada, mijo. Y mírenlo cómo está. Véalo. Gordito, Llevador. feliz. La brujería, para responderte la pregunta, sí tiene unos síntomas específicos. Obesidad. Ir a casino. No. Por ejemplo, ir Tiene- a almorzar a un casino. No. No. Ah, Tiene Se le unos trabe la síntomas lengua. que pueden ser difíciles porque puede tener, por ejemplo, que ver con uno se despierta en ciertas horas en la madrugada constantemente, entre las 2 y las 4 de la mañana, se levanta uno sudando, se levanta uno tal vez llorando, a la hora de rezar a uno se le olvida la oración, porque le bloquean a uno la oración y uno no se acuerda. Y todo empieza a caerse como un dominó. Es una locura. Entonces empieza uno a no rendir, a tener problemas en el trabajo, en la casa, de plata. Cuando de pronto la plata fluía, ya a uno no le rinde, problemas de salud. Pero entonces uno va y se hace los exámenes y no le sale a uno nada. Entonces, pero es que me duele tal cosa y tal cosa y el médico no le da a uno con el chiste. Puede tener que ver con pérdida, se le cae a uno el pelo, pérdida de peso sin explicación. Bueno, tiene una cantidad de síntomas que ya Va más allá. va más allá de lo que les digo. Uno no puede confundir y caer siempre ahí. Pero la envidia, pilas. Es porque la esa peor. sí es la del día a día. Bueno, ahí lo tienen Sí, es entonces, cierto. muchachos, para que vayan y disfruten y vean entonces 12 capítulos, dices que ya van. Ahorita caen 14. 14, bueno, 14 capítulos de nuestro Boombox, nuestro centro de podcast de video de Blue Radio, que está chévere. Entonces, No, está interesante el tema. Oiga, ese es los rituales por signo, acá lo estoy viendo, que se publicó hace un mes, está chévere, el de la numerología 2026, cómo construir tu nuevo yo. A ver, el de predicciones 2026, ¿qué espera para cada signo? También está allí, ese se publicó hace 8 días. Para cada uno de los signos. Oye, ¿cuál es el signo? Y ya para finalizar, que este año prospecta bien. ¿O qué signos? ¿O todos van a estar A ver. No, Yu-Gi-Oh? para el 2026, los que más reto van a tener Sí. son Acuario. ¿Reto? Sí, Retado. reto. O sea, ¿les va a ir duro, o qué? No duro, pero sí con demasiado cambio, demasiada cambios. cosa al tiempo. Ok. Que uno dice como, dame 2 minutos. Ok. Necesito respirar. Ok, Sí. ok, ok. Acuario es de los Acuario. más... Ajá. Por la entrada en Plutón, ¿no? por la Ah, entrada de por la cosa. Plutón, porque vas a tener eclipses, porque hay demasiada cosa pasando Mira, por cara, Acuario. hagamos que a la gente le gusta mucho esto ya para ir cerrando. Hagamos de cada signo. Sí, ¿Les me parece? gusta, Bueno, me entonces gusta. Aries, ¿cómo le va a ir en este 2026? Para Aries el 2026 es Sí. un año retador porque ese es el siguiente signo que va a tener ahí un nivel de dificultad. Va a entrarle por primera y única vez, mientras estemos vivos, Neptuno y Saturno al tiempo. Eso tiene que ver con inicios, con nuevos comienzos. La última vez que esa conjunción se dio fue con la caída del muro de Berlín, para que se den una idea de qué es lo que pasa. Rompe estructuras. Entonces, para Aries y los signos de fuego, que son Leo y Sagitario, pues es como un empujón duro, como un cambio Sí. radical. Brusco. En el caso, por ejemplo, de Tauro lo que va a sentir es que se le está acabando un periodo que inició desde el 2018 de demasiados cambios, unas revoluciones, porque Urano le entró en el 2018 y le hizo, mejor dicho, patas arriba a la vida, y Urano nos encerró en la pandemia. Urano encerró a la humanidad en Tauro, que es la Tierra, y ya ahorita sale, entonces va a sentir como un descanso. Géminis, el caso de Géminis es que ahora Urano le va a entrar a Géminis y entonces Géminis pues va a tener como una revolución mental. La gente que sea Géminis va a tener grandes ideas, lluvia de ideas, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. Se va a disparar ese tema, entonces Eso. funciona bastante bien. Para Cáncer la mitad de este año va a estar bueno porque tiene a Júpiter encima y Júpiter es como un gran benefactor, le ayuda. Pero para la segunda Ay, no. mitad del año ya pasa Leo y ya entra la temporada de Júpiter en Leo, que dura un año. Así que bueno, mitad para Cáncer, mitad para Leo, y Leo O va a sea, tener los cáncer bien. los Cáncer bien, Bien. porque vienen bien de los últimos también 6 meses, porque te entró a mitad de 2025. Ok. En Leo van a tener a Júpiter, pero van a tener la temporada de eclipses que también arranca. Y cuando uno tiene los eclipses encima del signo de uno, hay cambios. Ok. En el caso de Virgo lo que va a sentir es que ya estás como limpiando, soltando, porque viene una temporada difícil. Los Virgo vienen de 2 años como de depurar, de reorganizar, de cuestionarse para dónde iba en la vida. Libra es de los signos en donde más fluidez va a tener este año. Ahí tienen. El signo que tal vez más va a flotar tranquilamente O sea, está más tranquilo. va a ser Libra. Libra. Escorpio tiene que terminar como de soltar, tenía un tránsito ahí de una lunita negra que lo puede sentir como a veces como los escorpios son pasionales, o todo o nada, son extremos, entonces aman o odian, son entonces esa lunita los pone todavía más extremos. En el caso de Sagitario va a tener visitas
un poquito difíciles, va a tener que saber cómo en dónde encausa, hacia dónde apunta la flecha Sagitario y ser visionario. En el caso de Capricornio va a estar también tranquilo. Ese es otro de los signos que puede descansar después de 20 años de haber tenido una racha muy dura. Ahí se ve, ahí se ve. 20 En años. tanto tiempo en los casinos. Pero va a empezar a fluirle mucho mejor. Bien. Ya va dos ganar. almuerzos, dos almuerzos. Hoy puedo ir, hoy puedo ir. Sí, tienes derecho. Acuario, bueno, es de los que más impacto va a tener, pero no porque esté mal, sino porque vienen cambios. Pero Acuario sabe fluir, porque Acuario es multitasking, Acuario es el aire, Acuario son las ideas, o sea, es poder saber direccionar y como, bueno, si la vida quiere que yo dé la curva, pues doy la curva y confío en que la vida me sostiene al final. Y finalmente está Piscis, que Piscis está cerrando un ciclo también casi que de los últimos 3 años. O sea que los Piscis también pueden sentir como que se van a quitar un peso pesado encima. Bueno, Bueno. ahí está entonces, muchachos. Mucho. Carolina, que vino a contarnos sobre estas predicciones y sobre este nuevo podcast que vienen a impulsar de Boombox. Que lo Para pueden que vayan encontrar en YouTube, ¿no? y sí, en el canal Caracol Televisión de YouTube Buenísimo. Ah, bueno. Oye, ¿esto también está en Ditu? y en Ditu. Muy En bien, Ditu. qué bacano. En todas las bueno. plataformas de audio también nos pueden oír. Sí, hombre. Claro que bien. Bueno, muchas gracias, Caro. A ustedes. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Cuando nos quieras invitar, expertos Sí. en numerología, Ah, pero no esa clase de numerología. Sino el casino. Del casino. Los invitaré. Los 3-7, los 3-7. Los tres, de los 3-7, 8:39 minutos, ya lo saben. Bueno, chévere, En ¿no? realidad, Muy los bacano. en realidad los 3-6 porque es una bestia este. 8:40. Caro Perdomo.